Bienvenidos y bienvenidas a este curso introductorio, tal cual como dijo Jime, para este webinar introductorio del curso de selección de personal para no especialistas. Así que quien les habla, Miriam Berraondo, los voy a acompañar en este trayecto, ¿sí? Somos bastantes, hay bastantes interesados, interesadas, y eso es muy bueno. Y bueno, seguramente si te atrapó la temática es porque o venís haciendo algo de selección de personal, o quizás todavía no, o quizás sos dueño de alguna empresa, algún negocio, dueña, perteneces a una organización y venís haciendo los procesos de selección como venimos pudiendo, ¿no? En función de las herramientas que conocemos. Quizás sos profesional, te estás formando y querés conocer más herramientas objetivas y validadas que tienen que ver con realizar un buen proceso de selección. Así que la idea de este tiempo juntos y juntas es, bueno, es poder empezar a zambullirnos en esta temática. Y antes de avanzar, quería preguntarles, normalmente, ¿cómo determinamos, sí, que una persona es la adecuada para un puesto o se ajusta a un puesto? Piensen en sus propias experiencias, en experiencias conocidas. ¿Qué les hace pensar que una persona es apta o adecuada para determinado puesto? Pueden por el chat compartirme y yo los voy leyendo. Jesús dice las competencias, ok, bien. Ujú, ¿qué más? ¿Qué más nos hace pensar esta persona es adecuada para este puesto? Si coincide con el ideario, ok, si cumple con los requisitos excluyentes, bien, bien, bien. ¿Algo más? A través de la descripción de puestos, esto lo vamos a ir viendo. El perfil del candidato si coincide, experiencia, actitud. Bien, bien. Esto sería como empezar a pensar en lo que debería ser, ¿no? Deberíamos tener como hábito, si el CD se adecúa al requerimiento. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué creen? ¿Cuáles creen que son algunos errores que suceden cuando no nos especializamos en hacer selección de personal? ¿Cómo suele ser esta selección? ¿Qué se juega más? ¿Qué creen? Ver solo la experiencia, acá dice Laura, sesgos, intuición, ¿no? Esta cuestión de, mm, yo, ay, la verdad que me pareció tan agradable esta persona, ¿no? O esto de mi olfato, en esto no me falla, yo tengo un ojo para identificar, o me cayó agradable, ¿no? Estas cuestiones, o también esto de, claro, acá dicen referencias, intuición, la apreciación subjetiva, muchas veces esto de la recomendación, ¿no? Me lo recomendaron, eh, es un familiar, ¿sí? Es un familiar y entonces también voy a confiar en él porque, o en ella porque es un familiar, ¿bien? Que me lo recomienden tal cual los referidos. Les voy a presentar algunas situaciones, voy a compartir el- la presentación con ustedes y vamos a ver cuáles son los errores más comunes a la hora de seleccionar personal cuando no contamos con un método objetivo. Tenemos acá a un responsable de tesorería. ¿Sí? En este caso verdadero, vamos a cambiarle el nombre, Javier, ¿sí? Fue despedido, ¿sí? Responsable de tesorería, supuestamente tenía tareas de cualquier responsable a su cargo, pero la justificación por la cual fue despedido es no cumplió con ciertas situaciones, no pudo resolver situaciones que se le presentaban en el día a día. Como responsable de tesorería, él tenía que lograr buscar fondos continuamente para poder cubrir las cuentas que siempre estaban en rojos, siempre era necesario cubrir esas cuentas, tener operatorias con los bancos y esta posibilidad de hacer una proyección con el dinero y una planificación, ¿no? Que los que
que están acá quizás saben un poco del área de administración o finanzas, de esto del cash flow, era complicado, porque todo el tiempo era salir a buscar fondos, ¿sí? Como supuestamente no cumplía con con resolver estas situaciones, fue despedido. Ahora les comento otro caso, y la tenemos a María. Ella es magíster, ¿sí? En economía, es un familiar, ¿sí? De uno de los dueños de la empresa, pero resulta que renunció. Bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? De repente se encontró con que ella venía con experiencias en multinacionales, en empresas grandes, entra a una pyme, ¿sí? Y su motivo, cuando se le hace una entrevista de egreso, es que los procesos no estaban aceitados, la forma de trabajo no estaba muy bien planificada, ella venía acostumbrada a otra forma de trabajar, de organizarse. No sé si estos casos les van sonando parecidos, o los han visto o escuchado. Y luego este último caso, muy común en organizaciones de tipo más industria o fábrica, Julián, encargado de tejeduría, perdón. Él en realidad terminó relegado de su puesto. ¿Por qué? Porque antes era técnico, ¿sí? De máquina, técnico de tejeduría, 20 años conociendo esa máquina, tejiendo como ninguno, y de repente fue ascendido a un puesto de encargado de tejeduría con personal a cargo, ¿sí? ¿Qué creen que fue lo que sucedió? ¿Cuáles aquí fueron los errores que se pudieron haber cometido en este proceso de selección? ¿Qué les parece? Los leo en el chat. ¿Qué pudo haber pasado? La formación educativa, dice Carla, más experiencia. Yo creo que a veces buscan personal joven, ok. Bien, lo que tiene que ver con el perfil de la persona que ocupa el puesto, dice Carla. Bien. No siempre el mejor empleado puede ser jefe. Me gusta esto que dice Claudia, ¿no? Que suele ser un sesgo muy común, sobre todo en el rubro, se ve mucho en el rubro industria y creo que en otros rubros también, ¿no? Tiene tantos años trabajando en su puesto técnico, ¿no? Con destrezas técnicas, que se da por hecho que por eso va a tener competencias, como decían por ahí, capacidades para conducir personal. Y cuando en realidad, cuando se vuelve un encargado de equipo, lo que más va a empezar a desarrollar son habilidades blandas, ¿no? Habilidades de comunicación, de resolución de problemas interpersonales, quizás no tanto lo técnico. Bien, bien, muy bien por aquí. Ujú. Muchas veces hay que escuchar a los empleados sus deseos y expectativas, ver si se ajusta. Perfecto, bárbaro. Me parecen muy buenos los comentarios. Em, Okey, en la parte de la chica, dice Giselle, puede ser que estaba sobrecalificada, claro, ¿no? O esta cuestión de, bueno, viene de empresas, em, con procesos aceitados, establecidos, y en esta empresa, en este contexto, eh, se necesita mucha flexibilidad, muchos cambios, los procesos se están de alguna manera armando, ¿no? Muy propio de algunas estructuras de empresas. Perfecto, muy bien ahí. Y, ¿cuáles son los costos? ¿Sí? Que me parece fundamental y que un poco justifica el por qué estamos, haciendo este webinar, ¿no? Y interesándonos en este tema. ¿Cuáles son los costos que se genera para una organización ingresar a una persona que no tiene los requisitos del puesto que se debe ocupar? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son estos costos? Tenemos el costo de tiempo, ¿no? Bueno, ni hablar el costo de de dinero, tiempo y dinero, aspectos muy valorados hoy, de entrenamiento, horas hombres de capacitación, desmotivación, ¿no? De las personas que ya están ocupando el puesto. Perfecto, gastos de examen de preocupacional, capacitación, exacto, tal cual, tal cual. Alta rotación, como bien dice por acá Miriam, bien.
Em, Perfecto. Bueno, sí, Martín, todos los procedimientos de alta de AFIP y demás que nos contás, ¿no? Disminución en la productividad y también desmotivación con la persona que ha sido seleccionada, ¿no? Y cómo esto también impacta en la visión que damos o queremos dar como organización, como empresa y selectores. Sí, tal cual, desmotivación. Aldana, totalmente de acuerdo. Les voy a compartir esta frase para quienes tienen niños y sobre todo hijas mujeres, o quienes tienen mi edad y alguna vez la han visto, pertenece a Alicia en el País de las Maravillas y me gusta mucho, que dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí, ¿no? Y es un poco lo que creo que define cuando no realizamos buenas prácticas en selección de personal. Y ahí, hacia allá vamos, ¿no? A lograr un proceso de selección objetivo y confiable, ¿sí? Que de alguna manera está definido en etapas, con técnicas estandarizadas que dan resultado, ¿bien? Y que tienden a disminuir esto que ustedes compartieron como principales costos para la organización, ¿sí? Fíjense que partimos de qué necesitamos para comenzar con el proceso de selección, ¿no? Y esto es tan importante, ¿saben por qué? No sé si les ha pasado, ustedes pueden desde el chat también compartir sus experiencias, incluso si están haciendo selección o no. Em, Partir por esto, ¿no? Este puesto, ¿por qué lo voy a abrir? ¿No? ¿Por qué lo necesito? ¿Sí? Y luego una vez que defino por qué lo necesito, ustedes mirán, Miriam, qué pregunta, ¿no? Pero muchas veces pasa, y de hecho me ha pasado a mí, con empresas que me han cerrado alguna búsqueda, por decir, no, la realidad nos dimos cuenta que esta posición no la estamos necesitando, ¿no? Es qué necesito, ¿sí? Y si ese perfil que necesito ya está trabajando en nuestra organización, está ocupando otro sector del negocio, ¿sí? O está ocupando una posición y puede tranquilamente absorber las tareas y responsabilidades que necesito, ¿sí? Van a ver que a lo largo de este webinar vamos a intentar hacernos muchas preguntas que luego obviamente nos van a llevar a respuestas. La primera respuesta tiene que ver con la importancia, y es algo que por ahí trajeron ustedes hace un ratito, de tener una buena descripción del puesto. Si no partimos de una descripción del puesto adecuada, cualquier camino nos va a llevar a cualquier puerto, ¿no? Definir el perfil de la persona, sí, que va a ocupar, como también decían. Y esto otro, que no salió, pero que es tan importante, la adaptación, sí, a la cultura organizacional. No es lo mismo, en el caso que yo les contaba antes, ¿no? De ser ese responsable de tesorería para esa empresa, con esas situaciones, que un responsable de tesorería en otra empresa con otras situaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de cultura, hablamos de el modo en que se hacen las cosas, ¿no? En una organización, en su identidad, en sus formas, en sus modos, en lo que es más típico que suceda, ¿sí? Temas claves y críticos para reducir tiempos y costos. Bien. Y por supuesto, siempre que hablamos de descripción de puestos, ya sea que nosotros hagamos la selección en nuestra propia organización, negocio, empresa, o nos dediquemos a, a hacer la selección para otros, lo vamos a definir siempre con el responsable directo de esa posición, ¿no? El jefe, supervisor o director, teniendo en cuenta, por supuesto, responsabilidades a cargo, conocimientos y actitudes. Me gustó mucho que ya en el chat arrancaron con la importancia de las actitudes, un aspecto que hoy vamos a ver bastante, ¿sí? Por supuesto, en la persona que ocupa el puesto, vamos a evaluar estas cuestiones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué conocimientos, si los conocimientos se adecúan o no a los requeridos, las habilidades, las destrezas y las actitudes, ¿sí? Aunque
hoy podríamos considerar que en este paradigma actual, ¿no? Antes era como mucho más valorado y no era tan cuestionado, eh, los conocimientos técnicos como principal. Y hoy ya estamos hablando de que muchas veces lo actitudinal, ¿no? Los que vamos a llamar como competencias que por ahí nombraron, las soft skills, las habilidades blandas, empiezan a ganar hasta incluso mayor terreno que lo técnico, dependiendo el tipo de perfil. Voy a dejar de compartir para ver el chat. Ok, bien. Claro, tal cual como dice acá, desgastes de todo tipo de tareas sin tener resultado. Y la proactividad, por supuesto, esto es fundamental, esto es fundamental. Bien, vamos a seguir un poco más. Vamos a ver un poco qué información no puede faltar a la hora de analizar un puesto para luego volcarlo, lo que vamos a conocer o ustedes ya nombraron como descripción de puestos, que en realidad no se queda solo ahí, ¿no? Un error muy común es, hago la descripción de puestos cuando surge la necesidad de la vacante y después me olvido, no la reviso, no hago un manual de descripciones de puestos. Las buenas prácticas van a aconsejar que esto esté, esta información esté organizada en un formulario, ¿sí? Que es la descripción, que se revise cada 3 meses o mínimo, bueno, con este contexto de la revisión es mucho más rápido, que haya una firma de jefe de área, de supervisor, de director, ¿sí? Que se dé a conocer con el colaborador, que muchas veces con la persona que va a ocupar el puesto, esto casi no pasa, ¿sí? Eh, digamos, compartirle la descripción del puesto. Vamos a ver algunas cuestiones a relevar, que en el curso las vamos a ver cómo se vuelcan en el formulario, ¿no? Requerimientos objetivos, ¿qué va a hacer? Responsabilidades, tareas y funciones. Obviamente, lo que más fácil nos sale preguntar, ¿no? Fíjense, requerimientos del entorno social. ¿En qué contexto va a trabajar? ¿Sí? ¿A quién reporta? ¿Cómo es su equipo de trabajo? ¿Sí? ¿Qué se ofrece para determinadas posiciones versus qué ofrezco yo como empresa? ¿Sí? Por ejemplo, yo me especializo mucho en lo que es el área IT, ¿sí? Los perfiles IT hoy, para casi cualquier posición de sistemas, buscan flexibilidad horaria, ¿sí? Trabajo 100% remoto. Es algo que esta posición, desde mi contexto, ¿lo ofrece, no lo ofrece? ¿Sí? Esto lo tengo que evaluar. ¿Con qué otras áreas de trabajo va a tener que interactuar? ¿Sí? Es un asistente de presidencia. Bien, va a tener que estar interactuando con qué otras áreas, qué características tienen estas personas que ocupan las áreas, ¿sí? La persona con la cual reporta. Esto es súper importante. Voy a ver un poquito el chat para ir siguiendo. Ok, idioma, tal cual, tal cual. Bien. Em, Vamos a ver otro aspecto más que vamos a indagar, que me quiero detener, que son las situaciones críticas para el puesto, ¿no? Esto que normalmente cuesta a veces que si hacemos un relevamiento de la posición, buscamos información sobre el puesto, en general nos dicen, bueno, tiene que hacer estas tareas, que sea confiable, que sea cumplidor, ¿no? Depende con quién estemos hablando, nos podemos encontrar con diferentes personas a la hora de relevar un puesto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que preguntar por estas situaciones críticas. ¿Qué son las situaciones críticas del puesto, no? Justo como el ejemplo del tesorero que vimos antes, ¿sí? Además de las responsabilidades que tiene cualquier tesorero, ¿no? Para ese puesto en esa empresa, ¿sí? ¿Con qué situaciones se va a encontrar? En este caso era una empresa en donde el tesorero tenía que tener una adrenalina, una operatoria bancaria, digamos,
muy altas y una habilidad de comunicación y negociación con los bancos muy extrema, que en otros casos no era necesario, ¿sí? Bien, perfecto. A veces los requisitos son extensos, que luego la oferta no es buena. Es verdad, esto lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos excluyentes? ¿Cuáles pueden ser tareas o funciones o que pueden ser capacitadas, ¿no? Que pueden ser de repente eh, o absorbidas por ese mismo perfil o si no entrenadas por parte de la empresa, ¿sí? Esto es fundamental también. Pero esto de las situaciones críticas es clave, ¿no? Porque ¿cómo, digamos, qué es lo que hace que ese desempeño sea, exitoso para esa empresa? Sí, esto pasa muchísimo en selección de personal y es necesario relevarlo, ¿sí? Situaciones críticas para ese puesto, ¿bien? Esto sale después de una larga bastante extensa cuando uno releva un perfil, ¿no? No suele ser lo primero que nos cuentan, ¿sí? Otro aspecto son las áreas de resultado. Y acá es en donde las buenas prácticas nos van a decir que busquemos indicadores medibles, indicadores cuantitativos, ¿no? Bueno, si es un área de ventas, cuál es el nivel de facturación esperado por mes, por año, qué cantidad de clientes tiene que fidelizar, todo lo que tiene que ver con un apartado específico que vamos a ver después cuando veamos el formulario de descripción de puestos, dedicado a áreas de resultado, ¿sí? Indicadores medibles y cuantitativos que hacen al éxito de ese puesto en esa empresa. Volvemos con esto tan importante, ¿sí? A partir de ahora, si van a relevar una posición, se van a quedar con esto seguramente. Importante, en ese puesto para esa empresa, ¿sí? Muy bien. Obviamente, los conocimientos técnicos, las habilidades, la experiencia, que esto también va a tener que ver mucho con el tipo de generación que estoy buscando, ¿sí? Vamos a ver más adelante, no es lo mismo un perfil que ya llamamos como centennial, ¿no? Generación Z, en donde de repente la formación, los conocimientos a modo título, eh, ya no se le da la misma importancia o podemos ponerlo en igualdad de importancia con el saber hacer, ¿no? Con el saber práctico. Y esto como selector también lo tenemos que saber y muchas veces hasta nos volvemos como consultores, ¿no? De los clientes o si lo estamos haciendo para nuestra propia empresa, tenerlo presente. ¿Qué tipo de perfil estoy buscando? ¿De qué generación? ¿Sí? ¿Qué, qué necesito yo como experiencia y qué se valida, qué se valora en el mercado como experiencia? Y llegamos a esto, ¿no? Que la descripción del puesto, fíjense todo lo que hace a la descripción del puesto, ¿no? No solamente el que hará, que es el perfil del puesto propiamente dicho, el perfil del empleado, o me gusta usar la palabra colaborador, que hoy se usa muchísimo en recursos humanos, ¿quién lo hará? Y el perfil de la empresa, cómo lo hará, ¿sí? Cómo lo hará en función de la cultura, las formas, los modos, las situaciones críticas y esto que venimos hablando. Bien, bueno, acá un poquito, es un chiste, pero es como muy real por lo poco que acabo de leer en el chat, ¿no? Buscamos una persona con la sabiduría de alguien de 50 años, la experiencia de un cuarentón, la motivación de un treintañero y el nivel salarial de un joven de 20 años, ¿no? ¿Qué nos hace esto a modo de cómic, ¿no? Pero que nos hace pensar esto, ¿no? Que, ¿qué estamos buscando? ¿Sí? ¿Para qué lo estamos buscando? Y cuánto estamos realmente haciendo un trabajo en lo que es la descripción del puesto y en evaluar el perfil de la persona que va a ocupar ese puesto. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, sí, perfecto, genial, genial. ¿Alguno de ustedes no está haciendo selección de personal?
Ok, bien, algunos no. Ok, bien, perfecto. Para saber eh, un poquito sus experiencias. Bien, bien. Entonces les va a ir ayudando. Perfecto. Vamos a seguir un poco más. Ahora, claro, ¿no? Si partimos de la primera etapa, que es la descripción del puesto, que nosotros luego en el formulario, en el curso, vamos a ir viendo que lleva un objetivo, este para qué, ¿no? Fue consolidado el puesto. Esto queda en el formulario. Em, Pasamos luego a dónde vamos a encontrar a aquellas personas que necesitamos, ¿no? ¿A dónde, a dónde están esos candidatos? Y los llamamos fuentes de reclutamiento. Seguramente les hará familiar el reclutamiento interno, ¿no? Reclutamiento interno, hablamos de personas de dentro de la organización que son promovidas, ¿sí? Hay algunas empresas que tienen programas de promociones internas, otras que surge cuando surge la necesidad. A veces en la descripción del puesto, vamos a ver en el formulario hay un apartado que permite pensar qué personas pueden ser promovidas, ¿no? Promociones verticales y horizontales. Las verticales son las que mayormente conocemos, ¿no? Bueno, ascendió de posición de raviol en el organigrama y tiene otro nombre. Pero también están lo que son las promociones que se le llaman horizontales y que tiene que ver con que la empresa va cada vez capacitando más a esa persona en ese mismo puesto, pero le va otorgando cada vez más conocimientos, poder en la toma de decisiones, autonomía, herramientas, responsabilidades, que es lo que conocemos que hace aumentar su seniority, ¿no? De junior pasar a semi-senior y luego a senior, no solamente dado por los años de experiencia, sino también por este tipo de promoción más horizontal que ahora en este último tiempo se está hablando bastante, ¿sí? Programas de referidos, que hoy también se usa sobre todo para algunos perfiles, ¿sí? Esto tiene que ver con si vos me referís, si vos sos de la empresa y me referís a alguien, sobre todo es una persona con un perfil muy específico, muy demandado, con conocimientos muy técnicos o con aptitudes y habilidades muy demandadas, tenés un bono, tenés un beneficio. Bueno, esto se usa mucho en IT, en tecnología, por ejemplo, ¿no? Es en donde más se está usando los programas de referidos. ¿Cuáles creen que son las ventajas de un reclutamiento interno? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las ventajas de reclutar internamente? El empleado ya conoce la empresa, motiva al personal, perfecto. Ok. Conocen la misión y la visión, o sea, están alineados con la estrategia, perfecto. Costos bajos. Bien, ¿y cuáles serían las ventajas de el reclutamiento externo, ¿no? De salir a buscar afuera. ¿Qué les parece? Nuevas ideas, sangre nueva, dice Adriana, me gustó eso. Inyectar nuevos conocimientos, objetividad, gente que aporta nuevas miradas, a veces también de la competencia. Perfecto. Salir un poco también pasa mucho en empresas familiares, ¿no? De la misma familia y el recomendado y el amigo del amigo del amigo. Esto pasa muchísimo. Genial, bien. Y acá tenemos un tema, ¿no? Que es cómo definir la fuente de reclutamiento más adecuada para el tipo de persona el tipo de perfil de puesto que voy a buscar, que necesito cubrir, ¿no? ¿Qué uso? ¿Qué fuente uso? Utilizo el canal que me da la posibilidad de publicar en bolsa de empleos las universidades, eh, publico en centros de formación, escuelas técnicas. ¿En qué momento quizás necesito pensar en una consultora que terciarice lo que es parte del proceso de selección, ¿no? Supongamos, tengo un área contable en donde necesito para llegar al cierre de mes mi balance,
que la carga de datos esté completa. Y falta un montón de datos, de facturas, estoy más o menos armando una experiencia, ¿no? Que subir, que cargar. Necesito un personal eventual, ¿no? Que en un mes, menos de un mes, eh, digamos, me termine ciertos trabajos, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? Me conviene contratarlo yo como empresa, que sea una contratación tercerizada, ¿sí? Esto también me voy preguntando. Y obviamente lo que ya conocemos, ¿no? Que tiene que ver con, nosotros lo vamos a ver como reclutamiento 2.0 en el curso, y tiene que ver con, ¿publico en portales de empleo? ¿Qué portales? ¿No? Tenemos tantos portales de empleo, em, ¿cuál es el más adecuado? ¿No? Uso los monitores de búsqueda, ¿sí? Que son estos que nuclean ciertos avisos y entonces comunican a los postulantes que están interesados en ciertas búsquedas y les llegan las ofertas. ¿Utilizo publicación en redes sociales? ¿Y de qué forma? Porque si no vengo manejando las redes sociales y me pongo a buscar en redes sociales, eh, puedo o no tener el mismo efecto, ¿sí? Hago hunting, ¿sí? ¿Qué sería hacer hunting, no? Hunting sería ir a buscar específicamente ese perfil en alguna empresa o de la competencia o de algún rubro parecido o del mismo rubro o con la misma actividad, con la misma posición, ¿sí? Voy a ver un poquito el chat. Ok. Ahí me pueden contratar a mí que trabajé en un estudio varios años, dice Zulma. Bueno, acá nos pasamos contactos. Está buenísimo. Bien, bien. Una base de datos para los puestos que tienen mayor rotación. Esto está muy bueno, perfecto. Aunque eso funciona bastante. Claro, qué estrategia utilizo, ¿no? De esto vamos a estar hablando, pero acá ya te voy a tirar algunos tips y algunas ideas como para ir pensando qué define, ¿no? ¿Cuál estrategia es la más conveniente? Primero, la complejidad del puesto. Si es un puesto de tecnología, yo sé que si publico en un portal que no sea específico, tengo pocas chances de tener candidatos, ¿no? Si son puestos gerenciales, ¿qué tipo de portales voy a utilizar? ¿Sí? Vieron que hay portales de empleo, lo vamos a ver también, vamos a ver sus características, qué ofrecen, cómo los podemos utilizar en el curso, ¿no? Pero hay portales de empleo que son quizás más sugeridos para perfiles profesionales, otros más para gerenciales y puestos ejecutivos, otros más para puestos operativos, administrativos. Bien, voy a usar dónde están los candidatos que busco, ¿no? Si utilizo una red social profesional, LinkedIn por excelencia, ¿no? Eh, ¿Cómo la manejo? ¿Cómo busco a los candidatos? Bueno, vamos a estar viendo en el curso cómo usar buleadores, cómo buscar perfiles específicos a través de esta herramienta de LinkedIn, que hoy nos favorece bastante a la hora de buscar profesionales bastante calificados, ¿no? Es una red que más usamos para buscar perfiles que tienen un cierto grado de calificación. Pero también tengo que saber qué perfiles puedo encontrar en Facebook, qué perfiles puedo encontrar en alguna otra red social, ¿sí? Los avisos, tenemos avisos gratis, avisos que no son muy gratis, entonces va a ser muy importante definir mi estrategia de reclutamiento, ¿sí? Em, Vamos a estar trabajando sobre esto, ¿no? Qué ventajas y desventajas tienen cada una de estas fuentes de reclutamiento, eh, que nos ofrecen, para qué tipo de perfiles nos convienen más unas que otras, ¿sí? Perfecto. Y sí quisiera hablarles aquí de lo que es algo, acá les estoy tirando como un bonus track que después lo vamos a desarrollar en el curso, que hoy se está como utilizando bastante, que es el reclutamiento 4.0. ¿Alguien escuchó hablar de esta palabrita, employer branding? ¿Alguien escuchó?
No, okey, okey, bien, okey, perfecto. Bien. Bueno, les cuento un poco qué es el reclutamiento que hoy se está trabajando mucho más fuerte, que a diferencia de ir a buscar a los candidatos, esto obviamente para determinadas posiciones, ¿no? Hablamos de em, qué imagen, ¿sí? ¿Qué imagen de la empresa? Partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Qué imagen de la empresa tienen las personas que hoy trabajan en tu empresa, ¿no? La idea es que cada uno se haga esta pregunta, ¿no? Ya sea que sean dueños, tengan su negocio, su empresa, trabajan en una empresa, piensen en hacer selección. Háganse esta pregunta, ¿qué imagen tienen las personas que hoy trabajan? En la empresa en donde me desempeño, en la empresa donde eh, realizo mis funciones. ¿Qué imagen yo quiero, sí, que tengan los potenciales empleados de mi empresa? Esto nos lleva a lo que habrán escuchado mucho como marca empleadora, ¿sí? La realidad es que lo que se busca desde el employer branding, desde hacer que la empresa sea marca empleadora, perdón, y que esté presente, no tiene que ver solamente con mostrar algo bonito en las redes sociales. Lo que se busca es transmitir la cultura, transmitir los principales valores, transmitir el diferencial, compartir, digamos, lo atractivo que tiene trabajar en esta empresa, en este negocio, con el objetivo de que sean los colaboradores, las personas que nos busquen, que busquen a la empresa, ¿sí? La idea se basa en esta lógica o en esta filosofía de lo que se busca es que nos elijamos mutuamente, ¿sí? Vos me elegís y yo te elijo. Entonces, con este trabajo que se realiza, obviamente, a través de las redes sociales, con todo un trabajo de fondo, que lo vamos a estar viendo en el curso, por eso les decía que no es cuestión de empezar a usar las redes sociales, publicar un aviso y nada más. eh, para hacerlo, tengo que empezar a construir de a poco mi marca empleadora. Tiene que ver con esto, ¿no? Con generar una atracción, pero casi que no porque yo lo busque, sino porque lo que demuestra mi empresa, tanto interna como externamente, hace que el candidato idóneo, ¿sí? Se sume, quiera, elija y me golpee la puerta, por así decirlo, ¿sí? Es esta nueva estrategia de que sea el candidato que se enamore y quiera y elija trabajar y se siente identificado con mis valores, y cómo lo hago, cómo lo logro, eso es el trabajo que vamos a ver en lo que significa crear marca empleadora, si soy selector, si tengo una empresa y demás. Lo vamos a ver en el diseño del CV, perdón, del aviso, ¿no? Si mi aviso ya les voy a tirar como 2 tips, ¿no? Si realmente me hago esta pregunta, ¿mide, el aviso laboral la competitividad, digamos, en cuanto a los candidatos que se van postulando? Los candidatos que se me postulan, ¿reúnen más del 80% de los requisitos que yo necesito para cubrir el puesto? Si realmente esto no sucede, tengo que revisar el aviso, ¿sí? Pero esto va a partir del trabajo de la marca empleadora que vamos a hacer. Ahora, me quiero detener en algo que yo seguro que les ha pasado, les va a pasar, o les puede pasar, o a mí me pasó, y si te vas a dedicar, para los que todavía no hacen selección, es muy probable que en algún momento se lo pregunten, ¿no? Es, ¿cómo interpreto, cómo leo algunos CVs? ¿Vieron cuando digan, yo no entiendo cómo hizo el CV esta persona? Bueno, les voy a pasar algunos tips de cómo, de qué formatos y cómo podemos interpretar un CV que es tan importante para el selector, ¿sí? A partir de ahí viene lo que sigue. Bueno, chiste, chiste bastante actual, ¿no? Pero em, cuando nos encontramos con currículums tan largos, tan extensos, tan cortos, bien, ¿cómo interpretamos un CV? Te voy a pasar algunos conceptos. Fíjate, por un lado tenemos lo que es el CV cronológico inverso, ¿sí? Este CV
es el que nosotros creemos como el perfecto, ¿no? En donde lo que vemos es la experiencia laboral, el la empresa, el puesto, los años trabajados, las tareas. Es muy probable que después estén los estudios y demás. Ahora, ¿qué es lo que busca una persona que utiliza este formato que puede ser el más tradicional, no? Lo que vamos a leer entre líneas nosotros es que normalmente lo que se busca es destacar las fortalezas y disimular un poquito algunas debilidades. ¿Qué es lo más importante acá en este tipo de CV? Es la experiencia, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a mostrar, en general, este CV muestra de que tengo un recorrido acorde al objetivo laboral que tengo. En general hay como una carrera ascendente, hay promociones, se puede ver que la persona asumió de cargos o en una misma empresa o en otra. Son CVs en donde se observa cierta estabilidad laboral, poca rotación, pocos periodos de inestabilidad, no hay lagunas en el medio, ¿no? Esos CVs que uno dice, pero de acá, de este año y hasta este otro año, ¿qué pasó? ¿No? Este CV tiene ese objetivo. Quizás lo que tiene que ver con la formación y demás podemos encontrarlo o arriba o abajo, pero va a querer destacarse más en esto. En cambio, fíjense que nos podemos encontrar con este otro tipo de CV. Y acá es donde yo me quiero detener, ¿no? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quiere despertar en el selector un CV como estos? Nosotros lo llamamos el CV funcional, ¿sí? El currículum funcional, ¿no? En donde quizás lo que encontramos es experiencia laboral y gran cantidad de tareas, de funciones, de responsabilidades, ¿sí? Eh, a veces podemos encontrar logros también que la persona comenta que ha realizado, y si queremos encontrar para ver en dónde trabajó, cuánto tiempo estuvo, aparece quizás abajo, ¿no? Como este es un ejemplo, ¿no? El nombre de la organización, el puesto. ¿Qué es lo que de alguna manera quiere dar a entender o espera que el selector reconozca en este CV? Acá la fortaleza no está directamente en su experiencia, ¿sí? Este tipo de CV estratégico lo que busca es que el selector ponga más foco en la cantidad de tareas que hizo a lo largo de su vida, ¿sí? Y funciones, la gran adaptabilidad que tiene, porque la experiencia quizás no es tan afín al puesto, tiene rotación, quizás son personas que han trabajado 5 meses en un lugar, 7 meses en otro, 6 meses en uno, largos periodos sin trabajar, y entonces su fuerte quizás es el área de conocimiento, la formación, los logros. Esto es muy importante como selectores de personal que podamos saber interpretarlo, ¿no? ¿Qué nos dice el CV? ¿Sí? Al igual de qué me pasa cuando me encuentro con un CV que tiene objetivo laboral, ¿no? ¿Orienta al selector o no? Y la verdad es que sí, que lo orienta, ¿bien? No es lo mismo lo que yo llamo acá un delivery de CVs, tienen acá como la fotito del corredor, recibir un CV que uno tiene la sensación, esta persona lo envió acá y lo envió a 500 lugares y está buscando cualquier trabajo, de lo que sea, ¿no? En cambio, fíjense en este caso, ¿no? Eh, un CV en donde tengo un objetivo laboral. Desarrollar funciones de secretaria en instituciones vinculadas al rubro salud en Cava. Cuento con buena presencia y oratoria, dinámica y entusiasta, excelente manejo. Es una persona que me indica que tiene claro su objetivo, el rubro, ¿sí? Obviamente me van a decir, Miriam, si consigo unos currículums así sería buenísimo. Gracias a Dios, bueno, hay muchos centros de ayuda para que cada vez más eh, eh, las personas podamos elaborar currículums bueno, que puedan ser efectivos, ¿no? Y orienten mejor al selector, ¿sí? De paso, más de uno podemos ir chequeando cómo está nuestro CV, ¿no? Y si estamos poniendo algunas de estas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, un CV funcional, de repente, a veces se ve mucho más en personas más 40, ¿no? Más 45, en donde quieren hacer como más énfasis en sus funciones, tareas y no tanto en sus experiencias porque son muy variadas. Y eso tengo que saber leerlo como selector.
Bien, voy a seguir un poquito más. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle en el curso, ¿no? Vamos a ver cómo interpretar los CVs y teniendo en cuenta las generaciones, ¿no? Generación Z, en donde lo más importante es aprendo ahora y si ya está, ¿no? Si después me aburrió, me voy a otro lugar. Y acá, ¿cómo leo la rotación? ¿No? ¿La leo como un indicador de, tiene mucha rotación o tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Empiezan a aparecer en los saberes mayor cantidad de emprendimientos, eh, no tantos títulos, ¿no? Sino más cuestiones de emprendimiento. Esto va a ser muy importante y lo vamos a estar viendo en el curso con todas las generaciones. Ahora sí, me quiero ir a las entrevistas laborales, porque si el CV causó su objetivo, tiene que lograr atraernos para lo que es la siguiente etapa, ¿no? Que logremos entrevistar a esa persona, ¿no? ¿Y cuáles creen que son los errores más comunes en una entrevista laboral? Preguntar la pretensión salarial en el momento no adecuado de la entrevista. Ok, eso lo O que vemos la como... pretensión salarial sea lo único que vas a tener en cuenta a la hora de descartar un trabajo o dejar uno nuevo por uno bueno, que no definís muy bien si te cambias por una cuestión salarial, por una cuestión de cultura organizacional, porque no estaba a la altura de tus circunstancias o expectativas, o porque Perfecto. cumpliste un ciclo, porque a veces uno se da cuenta que cumplió un ciclo, y no sabe cómo salir de esa organización o de ese grupo de trabajo, y se da Mm. cuenta que ya no es una cuestión salarial, que pone el rótulo de salario porque no encontrás el rótulo. Ujú, bien, bien. Sí, Mari, coincido con vos y como que en estas cosas también se cuelan nuestras propias experiencias, porque somos selectores y también buscamos trabajo, ¿no? Al mismo tiempo. Y está muy bueno esto porque lo pienso desde lo que nos pasa también a nosotros como candidatos, ¿no? Sí. Muy bueno los aportes. Gracias, Mari. Y también como dicen por acá, ¿no? El saber escuchar, decían por acá que las preguntas no estén adecuadas para el perfil que se necesita, no conocer el CV cuando voy a entrevistar al candidato, no darle una leída, ¿sí? Tal cual, estas son cuestiones que ustedes dirán son del sentido común, pero la realidad es que pasan muchas veces y tienen que ver con las buenas prácticas, ¿no? Con hacer esto un hábito y un procedimiento objetivo y confiable. Fíjense que en lo que es entrevista, la entrevista va a ser la herramienta por excelencia, ¿sí? En selección de personal. Y acá también, ¿no? ¿Qué entrevista realizo? Por supuesto, la entrevista individual no puede faltar, pero ¿cuándo hago una entrevista grupal? ¿Cuándo hago un assessment center? En el curso vamos a ver que es una metodología, ¿sí? Em, con un procedimiento y demás. ¿Cuál me conviene realizar? ¿Cuántas entrevistas? ¿Sí? ¿Cómo defino un proceso de cantidad de entrevistas? Va a haber una entrevista técnica, ¿sí? Esto que es tan importante. Y como decían por ahí, el éxito depende de la planificación, el saber preguntar y el saber escuchar. Vamos a ver en el curso, ahora lo vamos a dejar como para que ustedes lo tengan eh, picando, ¿no? Vamos a ver un poquito las áreas a explorar en una entrevista individual, ¿sí? En el curso vamos a ir viendo que vamos a hacer preguntas que van a indagar trayectoria personal y profesional, formación teórica y práctica, responsabilidades que alcanzó en su trabajo, motivaciones y expectativas, ¿no? Esto de, bueno, a ver, ¿por qué estás aplicando ahora en este puesto? ¿Por qué te interesa trabajar en este momento, en esta posición, con estas tareas? Y vamos a ver preguntas de competencias. Cada una de estas áreas, lo que nosotros aconsejamos es planificar las preguntas y para eso van a estar viendo una guía de preguntas
que tiene este objetivo, ¿no? Partir de estructurar la entrevista, ¿sí? En áreas específicas, con preguntas específicas que luego ustedes van a ir moldeándolas a su estilo, ¿no? Hay tantos entrevistadores como personas hay, pero estas son las áreas que no pueden faltar a la hora de entrevistar, ¿bien? Ya pueden ir tomando nota como para ir poniendo en marcha. Sí quiero introducirme en algo que vamos a ver con bastante detenimiento en el curso, que es la entrevista por competencias. Bien, esto es la diferencia. Lo que buscamos, ¿sí? Cuando hablamos de competencias, es diferenciar qué es lo que un candidato dice y qué es lo que un candidato hizo realmente. Yo les voy a contar muy brevemente cuál sería esta diferenciación, ¿no? Fíjense, uno podría hacer esta pregunta: ¿cómo te ves trabajando por resultados? Candidato puede decir, bien, no, no, bien, sí, yo vengo trabajando por resultados sin ningún problema, bien, bien, ok, perfecto. ¿Te gusta trabajar por objetivos? Sí, sí, ¿no? Es como estas preguntas que podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Cómo te sentís trabajando en equipo? Que uno lo que tiene son respuestas que en realidad no nos dicen nada. La entrevista por competencias, nosotros lo vamos a ver en profundidad, tiene una estructura de pregunta muy similar a esta. Fíjense, cuéntenme una situación concreta, si estamos pensando en lo que es la competencia o la habilidad, orientación a resultados, ¿no? Como una habilidad que sea muy necesaria para un puesto. Cuénteme una situación concreta en donde se fijó metas por encima de las fijadas por su jefe, ¿sí? ¿Cuál era esa situación? ¿Qué hizo? Buscamos que nos diga su protagonismo, ¿no? Sí, lo que hicimos en realidad entre todos en el equipo, no, no, no. ¿Qué hiciste vos? ¿Sí? ¿Cuál fue tu protagonismo, tu rol en esta situación? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sucedió después? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que busca esta estructura de pregunta, no? Psicológicamente, o los que están aquí, que son colegas, habrán quizás visto, leído, o les cuento, que tiene que ver con la posibilidad de dar cuenta de acciones concretas que fueron hechas en un pasado, ¿sí? Pero que se infiere que se van a volver a replicar en situaciones futuras y que además tiene que ver con una cuestión neuro, de neurociencias, ¿no? De lo que es más una base neurológica, mejor dicho, neurocognitiva, ¿no? Que el proceso de crear una experiencia para poder relatarla lleva muchos más mecanismos cognitivos que recordar, ¿no? U otro tipo de mecanismos que se ponen en juego. Y cuando uno hace este tipo de preguntas, lo que dicen los creadores de esta técnica, la objetividad que tiene es que disminuye bastante el sesgo, o mejor dicho, la posibilidad de mentira, de crear una situación, ¿sí? Em, Fíjense que cada pregunta es: contame una situación, ¿sí? En donde resolviste un problema complejo, en donde lograste mediar entre un conflicto. Siempre son preguntas que lo llevan a que relate una situación y en donde se pueda ver específicamente qué era, qué hizo, cómo lo hizo, qué sucedió después. Les voy a entregar, estas son los que se llaman preguntas flashback, ¿sí? Preguntas flashback conductuales, porque justamente hacen eso, ¿no? Son como este proceso de flashback de las películas que van para atrás a buscar, hacen un reu y buscan conductas en el pasado, ¿sí? Tiene todo una, un fundamento muy interesante que lo vamos a ver porque la entrevista por competencias es lo que hoy más se está llevando a cabo, más que la entrevista tradicional. Vamos a aprender cómo preguntar, cómo armar un perfil por competencias, ¿sí? Así que vamos a tener mucho trabajo para realizar, pero ya te vas a llevar esta forma de preguntar que tiene que ver que es la entrevista por competencias, que está estructurada en un memotext, en una ayuda a memoria, que se llama ESTAR, ¿sí?
Fíjate que es lo mismo que hicimos recién. La idea es preguntar qué situación, contame una situación concreta, ¿sí? Por la que hayas atravesado, que haya sucedido, qué tareas tenías asignadas a tu cargo, ¿sí? Estaban bajo tu responsabilidad, qué acciones llevaste a cabo frente a alguna situación que se produjo y cuáles fueron los resultados. Situación, tarea, acción y resultado, ya te lo podés llevar como herramienta práctica para preguntar. Invita al colaborador, al candidato, a que responda de esta manera. Y se lo guía al candidato, ¿no? Para que responda, bueno, no, contame primero la situación, qué tareas te eran asignadas, qué pasó, ¿sí? ¿Qué acción llevaste a cabo y cuáles fueron los resultados? Método STAR es el método que vamos a estar profundizando con diferentes competencias y habilidades que son requeridas para los puestos y más demandadas en la actualidad, cómo preguntar y demás. Bien, estamos casi en el tiempo. Sí, Jesús, habías levantado tu mano. Sí, hola. Este tipo de entrevista nos da una visión como más óptica, mucho más amplia, más estructurada de la acostumbrada a la tradicional. Y es Claro. donde el candidato como que rompemos el hielo y se da más a abrirse, a dar una respuesta más amplia, ¿no? ¿No es cierto? Tal ¿Es así? cual, sí. Y una respuesta más que apunte a conductas, a comportamientos que puedan de alguna manera ser observables, ¿no? Observables en este sentido, sí. Sí, se buscan hechos factibles, evidenciables, tal cual, perfecto. Método con el cual vamos a estar profundizando. Y si ahora simplemente hemos hablado de las entrevistas grupales, ¿no? Que también es, algo que siempre suele suceder. ¿Cuándo utilizo una entrevista grupal, no? ¿Cuándo me conviene usar esta técnica colectiva? Sí que es la entrevista grupal, ¿sí? En una entrevista grupal yo puedo evaluar gran cantidad de candidatos en forma simultánea, pero no deja de ser una evaluación individual de cada uno. Hoy se hace a través de virtual, bueno, presencial estamos un poco complicados, ¿no? Con el contexto. Virtualmente se hace sin problemas, ¿sí? ¿Y en qué puestos o para qué puestos les parece que sería importante pensar en una entrevista de tipo colectiva, de tipo grupal? ¿Qué les parece? Los leo. Teleoperadores, bien, perfecto, se usa mucho en call center, bien, genial. Sí, en puestos en donde vendedores, fíjense en donde yo a simple vista puedo evaluar presencia, recursos de comunicación verbal, no verbal, y después cada uno hace una entrevista individual de alguna manera, ¿no? Un gran filtro para luego pasar a una entrevista individual un poco más profunda, ¿sí? Bien, Zulma, vos te hicieron una grupal para un puesto de recursos humanos. Bien, bueno, no sé si te hicieron grupal de este estilo o te hicieron quizás una entrevista del otro estilo, que lo vamos a ver también en el curso, que es un assessment center. Seguramente habrán visto y si no vieron se las recomiendo la película El Método. Es un poco cuestionable, pero bueno, véanla porque se puede, a los fines está bueno, que el assessment center no es solo una entrevista grupal, ¿sí? Porque es un método en sí mismo, estructurado, estandarizado, con roles, ¿sí? Se requiere de una capacitación en su metodología. Hay un número moderado de candidatos, no es como una entrevista colectiva en donde puedo meter 20 candidatos, 15 candidatos en una entrevista, ¿no? Y lo más importante es que evalúa, vamos a llamar competencias o habilidades, ¿sí? Actitudes que están vinculadas al trabajo grupal y evalúa estas habilidades en acción, ¿no? En general puede haber algún un caso para resolver, que ese caso es muy parecido a una actividad diaria, laboral, que tengan que hacer en el día a día, y ahí se puede evaluar cómo la resuelven, diferentes competencias, ¿sí?
Bien. Vamos a estar viendo la diferencia entre ellas, ¿no? ¿Cuándo me conviene usar una técnica colectiva, una entrevista grupal? ¿Cuándo un assessment center? ¿Qué necesito para un assessment center? ¿Sí? Como selector, como organización, como empresa. ¿Bien? Perfecto. Y por último, ya llegamos al final ahí raspando con el tiempo, algo que forma parte de las buenas prácticas que también vamos a ver, es el registro de la información, ¿no? Normalmente, esto cuando empezamos a hacer selección y si entrevistamos muchos candidatos, pasa por alto. Registrar la información, el informe del candidato. Vamos a ver la estructura de este informe, ¿sí? ¿Qué es lo que en definitiva va a ver el jefe, el supervisor, la persona a la cual estemos elevando este informe de esta selección? O si lo estamos haciendo para nosotros mismos como empresa, ¿sí? Estructura todo lo que relevamos en la entrevista, ¿bien? Les voy a contar un poco los apartados del informe y luego los vamos a profundizar cuando nos volvamos a ver. Pero no puedo dejar de tener en cuenta la historia educativa, ¿sí? La historia y experiencia laboral, ¿bien? Organizaciones, fechas, tareas, motivo de finalización del contrato, ¿sí? ¿Qué pasó entre experiencia y experiencia? Una valoración del candidato. Este apartado es fundamental. A partir de la entrevista, ¿sí? ¿Cómo infiero que será su trabajo? ¿Sí? Se observa creativo, organizado, independiente, puntilloso. Se infiere que se sentirá más cómodo trabajando de manera autónoma, en equipo, ¿sí? Se siente según lo evaluado, se orienta más al trabajo, más en relación ¿cómo se dice esto? A, ¿vieron cuando nos dicen, bueno, yo trabajo con indicaciones concretas, ¿no? O es una persona más autónoma. La valoración del candidato es fundamental. ¿Qué tipo de vínculos va a establecer? ¿Sí? ¿Cómo creemos que van a ser sus habilidades de comunicación? Y por último, ¿qué me puede decir la historia personal familiar del candidato? ¿Sí? Esto es algo que lo ponemos, ¿no? O sea, con quién vive, dónde. Esto es importante también. Intereses y motivaciones y preferencias. ¿Qué me puede decir del candidato la motivación que tiene en este momento? ¿Sí? Y por supuesto, remuneración pretendida, beneficios, distancia, si es acorde o no a lo esperado, participación en otros procesos de selección, esto también lo agregamos si está participando o no activamente, y disponibilidad de ingreso, ¿sí? Bien, estamos casi llegando al final. Ay, me pasé como unos 5 minutitos, perdón, Jimé. Mucha No, no información pasa nada, no pasa nada. interesante. Lo que pasa, a mí me da lástima porque veo que algunos se empiezan a retirar porque tenían una hora de su tiempo y Claro, ahí estamos, ya terminamos, pero sí quiero dejarles una última frase, ¿sí? Que esta frase creo que resume el trabajo que tenemos por delante cuando te vuelva a ver en el curso, que tiene que ver con esto. Me gusta esta frase de Aristóteles, ¿no? Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es esto. Vamos a profundizar sobre cada una de estas etapas, de estas técnicas, buscando la objetividad, ¿sí? Y las buenas prácticas en recursos humanos para que lo podamos llevar a el área en donde nos queramos insertar o estemos trabajando, ¿sí? Así que para mí es muy apasionante el mundo de la selección y cuando lo volvemos objetivo, más aún, ¿sí? Y tal cual, como dice Jesús, todo lo que es modelos de registro de información, lo vamos a estar viendo, se los voy a estar pasando, ¿sí? Cuestionarios, modelos de encuestas para relevar información cuando tengo que hacer una descripción de puesto, en la entrevista con un jefe, un supervisor. Miriam, Sí, discúlpame, ya sé que estás en tiempo y
Estuvo muy, muy buena la charla, sos una muy buena oradora. Gracias. Sos muy clara y si uno se distrae es como que no necesita seguirte totalmente, o sea, sos muy, muy fácil de seguirte virtualmente, así que me imagino que presencialmente en 2 horas es como que das mucho. Primero, eso primero. Segundo, em, quisiera saber, eso cuando vos decís armar, no sé si la palabra que usaste es como o sea, tenés un repositorio de currículums, haces una selección, como un filtro, pero no hablaste mucho de cuáles son los criterios de ese filtro, en principio lo que yo entendí. Y tercero, después de ese filtro, cuando te encontrás con el candidato o con los candidatos, le relevás a tu jefe, a tu superior, como quieras llamarle, una evaluación, digamos, de todo el proceso y cómo confeccionás ese documento, como un escrito, con un gráfico, con, no sé, o sea, el formato de eso me interesa. Bien, perfecto. Sí, cuando nosotros hacemos, una de las etapas que vamos a ver es la importancia de la preselección de candidatos, ¿no? Cuando yo considero que se suele hablar de una terna, ¿no? O de un ranking de entre 3 y 5 candidatos, lo ideal serían 3, que son los que más se ajustan a la posición, ¿no? Y sobre esos candidatos yo voy a hacer un informe con estos apartados que te comenté, que les mencioné, quede registrado en un informe de Word, de texto de Word. Muchas veces podemos hacer una comparativa, un cuadro comparativo entre 3 candidatos finalistas, ¿no? Y ahí viendo entre ellos 3 cuáles son las competencias que diferencian de uno a otro, como para que también el jefe o el supervisor pueda tener la decisión final. No nos olvidemos que en esto la decisión final siempre la tiene la línea, el jefe, el supervisor, aunque nosotros hagamos este trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de selector es mucho de consultor, pero la última palabra siempre la va a tener el jefe, ¿no? Pero sí, tenemos lo que es la preselección y el informe se deja registrado en un formato Word, en un formato PowerPoint, tiene que ser por candidato, sí, tal cual. Espero haber respondido. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, disculpen que mi voz a lo último quedó como medio como que me tomé una grapa o algo así. Te estoy escuchando, Miriam, y digo, basta, callate, no hables más, que te la tenés que cuidar para el curso, por favor. Claro, sí, sí. Reponete, comete un caramelito de miel ahora. Así que bueno, les agradezco a todos en el chat, no sé si pudiste leer, que todos te Genial, agradecen, que estuvo muy buenísimo. buena la charla. Quiero hacer la aclaración que todo esto que vos decís que vas a mandar formularios y formatos y demás, es el curso, que va a ser en el curso, el PowerPoint, las clases, todo eso, por supuesto que lo van a tener disponible. Las clases del curso también se graban, con lo cual ustedes, si en alguna clase no van a poder estar, no hay problema porque la pueden ver luego en el campus, ahí también van a tener el material y todo, así que ahí Valentino les está copiando la información del curso para que tengan, si no, bueno, en nuestra página web también está. Vos, Miriam, no digas más nada, por favor, callate, decís chau y Solamente nada más. agradecerles por dejarme entrar en sus casas y por escucharme y por compartir también, porque lo rico de esto fue haberlo hecho entre los dos, yo los iba leyendo en el chat. Así que muchas gracias a ustedes y espero verlos y verlas. Bárbaro, Miriam, muchas